Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a realizar un repaso de la actualización en reanimación neonatal, como está descrita en el manual de la séptima edición del libro de la Academia Americana de Pediatría y de la Academia Americana del Corazón de Reanimación Neonatal. La mayoría de los recién nacidos realizan una transición cardiorrespiratoria a la vida extrauterina sin requerir ayuda principalmente. Sin embargo, 4 a 10% de los recién nacidos, tanto de término como pretérminos tardíos, pueden requerir ventilación a presión positiva o algún grado de soporte vital inicial para iniciar sus respiraciones. 1 a 3 por cada 1000 nacidos vivos son los pacientes que van a requerir resucitación cardiopulmonar avanzada con masaje cardíaco o con medicamentos. Debemos recordar que a nivel de la fisiología fetal tenemos 3 cortocircuitos principales, de los cuales vamos a estar mencionando con más frecuencia el conducto arterioso. El conducto arterioso permite el desvío de la sangre de la arteria pulmonar hacia la circulación sistémica, ya que conecta la pulmonar con la aorta. En vida fetal, entonces, tenemos que los pulmones están llenos de líquido, la vasculatura pulmonar se encuentra en vasoconstricción con alta resistencia y poco flujo a través de la misma, por lo que los pulmones en vida fetal no ejercen su función de intercambio gaseoso como una vez que el paciente ya nace. Cuando el paciente nace, el líquido que está contenido a nivel de los pulmones debe ser reemplazado con aire y esto comienza a darse en las primeras respiraciones. Vemos cómo el paciente va incorporando el aire con cada respiración y el líquido va siendo desplazado hacia el intersticio. Y vemos cómo se va dando el fenómeno de el cambio de alveolos conteniendo líquido a contenido de aire y cómo los vasos sanguíneos que están relacionados con los alveolos pasan de estar en vasoconstricción a estar vasodilatados. Este fenómeno de vasodilatación provoca, una vez que se clampea el cordón umbilical, que comience a aumentar la tensión parcial de oxígeno al nivel de la sangre. Comienza a producirse dilatación de las arteriolas pulmonares, disminución de la resistencia con aumento de flujo hacia los pulmones, y ahora los pulmones sí van a comenzar a hacer su función de intercambio gaseoso, y el ducto arterioso que se cierra de manera fisiológica, estableciendo entonces la circulación neonatal sin el cortocircuito del ducto arterioso activo. A nivel de la respiración fetal o neonatal, podemos presentar un fenómeno que es lo que llamamos nosotros como el fenómeno de apnea. La apnea podemos mencionarla de dos tipos, apnea primaria o apnea secundaria. Ambos tipos de apnea pueden presentarse tanto intrauterinamente como una vez que el bebé nace. El fenómeno que ocurre es que se presenta una anoxia hipóxica que compromete el intercambio de oxígeno del paciente. Si esta anoxia hipóxica se perpetúa en el tiempo, el paciente eventualmente va a caer en apnea, va a dejar de respirar. Esta sería la apnea primaria. Si la anoxia hipóxica no se corrige o no logramos restablecer una adecuada oxigenación,
El paciente eventualmente va a comenzar a presentar respiraciones irregulares y finalmente el paciente entonces cae en apnea secundaria. Nótese que durante la apnea primaria se produce una caída de la frecuencia cardíaca, pero la presión arterial aún se mantiene. Cuando el paciente está en apnea primaria, generalmente responde o inicia su respiración con estimulación táctil. A diferencia de cuando el paciente cae en apnea secundaria, la bradicardia se profundiza más aún y la presión arterial cae, produciéndose hipotensión. El paciente en apnea secundaria solamente sale de la misma con ventilación a presión positiva. Entonces, resumiendo, todo paciente que se encuentre en apnea estará en apnea secundaria hasta que se demuestre lo contrario. ¿De qué va a depender las acciones que nosotros tomemos en reanimación neonatal? Van a estar determinadas por el ABC de la reanimación, donde vamos a tener la evaluación inicial que vamos a hacer del paciente, donde determinamos si el paciente puede ir o no con su madre, la permeabilidad de las vías aéreas, que lo obtenemos a partir de una adecuada posición de la cabeza del bebé, y eliminar las secreciones. Vamos a establecer una buena ventilación, garantizándola ya sea con ventilación a presión positiva o el uso del CPAP, la circulación, que la garantizamos con el uso del masaje cardíaco, y entonces las drogas o medicamentos que también pueden ayudar en la fase de resucitación cardiopulmonar avanzada. Vamos a ir recorriendo progresivamente este algoritmo de manejo que resume el contenido del manual de reanimación. Vamos a situarnos primero en el primer recuadro verde que vemos arriba, donde se menciona la consejería antenatal, la reunión con el equipo obstétrico y el planeamiento del nacimiento o de la atención del nacimiento del paciente. Nosotros nos vamos a reunir con el equipo obstétrico y vamos a hacer 4 preguntas básicas. Primero, ¿cuál es la edad gestacional estimada del paciente? Si el líquido amniótico es claro, ¿cuántos bebés se presentan para esta atención? Y si existen factores de riesgo obstétricos adicionales que pudieran complicar la transición del neonato una vez que nace. En base a lo anterior, el líder del grupo de reanimación decidirá si puede atender el paciente solo o si requiere de uno o más asistentes para atender al bebé. Vamos a repasar entonces los pasos iniciales siguiendo el flujograma o algoritmo de manejo del paciente. Dijimos que inicialmente hacíamos la evaluación prenatal y una vez que el paciente nace, como vemos aquí en el recuadro gris, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿El paciente es de término? ¿El paciente tiene buen tono muscular? ¿El paciente respira espontáneamente o llora de manera activa? Si la respuesta a las 3 preguntas es afirmativa, este paciente puede ir con su madre para cuidado de rutina y la madre mantiene el calor y la temperatura corporal sosteniéndole su regazo mientras nosotros cuidamos la posición de la vía aérea, las secreciones de ser necesario y procedemos entonces al secado del paciente. Si por el contrario alguna de estas preguntas la respuesta es negativa, entonces este paciente debe ser llevado a la resucitadora de calor radiante para iniciar los pasos iniciales. Luego de colocarlo en la resucitadora de calor radiante, el siguiente paso es garantizar una adecuada posición para liberar la vía aérea, que es la posición de olfateo, que consiste en una ligera extensión del cuello sin incurrir en la hiperextensión y mucho menos en la flexión, que nos comprometerían la permeabilidad de la vía aérea.
De ser necesario, procederíamos entonces al aspirado de las secreciones tanto de la boca, primero, y secundariamente de la nariz. Posteriormente pasaríamos al secado del bebé, remover la toalla húmeda y volver a posicionar adecuadamente la cabeza del bebé. En este punto podemos proceder a estimularlo, ya sea frotando la espalda de manera suave o palmeando las plantas de los pies con 2 impulsos con la palma de la mano o con uno de los dedos de nuestra mano. En este momento, luego de haber hecho los pasos iniciales en orden, procedemos a hacer la primera evaluación, donde nos vamos a preguntar 2 cosas principales. ¿El paciente está en apnea o tiene gasping? ¿El paciente tiene una frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto? Si la respuesta a ambas preguntas es no, entonces este paciente podemos vigilarlo y darle cuidado subsiguiente, evaluando posteriormente la calidad de la respiración y una serie de detalles que vamos a mencionar conforme avancemos en el algoritmo de atención. Si la respuesta a estas 2 preguntas o a una de ellas es afirmativa, entonces tenemos que considerar que vamos a utilizar la ventilación a presión positiva. Vamos a considerar la colocación del monitor de saturación de oxígeno a nivel preductal en la mano derecha y considerar colocar los electrodos de EKG para monitorizar la frecuencia cardíaca del bebé. Mencionamos que si el paciente tiene una respiración espontánea y tiene una frecuencia cardíaca adecuada, pero el paciente persiste con cianosis, basado en la oxigenación y la lectura que nos da el oxímetro de pulso, podemos definir si el paciente necesita oxígeno suplementario o no. El oxígeno debe ser dosificado en forma de un medicamento y vamos a hacerlo basado en la tabla recomendada en el algoritmo para la edad en minutos del paciente. La tabla de dosificación del oxígeno se deriva de este gráfico que se obtuvo de un estudio donde se evaluó la saturación preductal de recién nacidos sanos. Nótese que el recién nacido no es capaz de manejar saturaciones por arriba de 90% hasta alcanzado por lo menos los 5 minutos y no alcanza saturaciones por arriba de 95% hasta pasados los 10 a 15 minutos. Esta es la tabla ampliada basado en la edad en minutos. A manera de ejemplo, si un paciente tiene 2 minutos de nacido y tiene una saturación de 68%, al estar dentro del rango aceptable para los 2 minutos, no requiere de oxígeno adicional al que se le está ofreciendo. Sin embargo, esta misma saturación de 68% estaría por debajo de lo recomendado en un paciente de 4 minutos, por lo que entonces tendríamos que aportarle una mayor cantidad de oxígeno. Siempre que vamos a dosificar el oxígeno debemos hacerlo utilizando un mezclador de oxígeno o blender. Siempre la dosificación del oxígeno basado en la saturación objetivo de la tabla que estamos mencionando. Y cuando tratamos de hacerlo, la aportación de oxígeno en el paciente de 35 semanas o más debe iniciarse siempre a 21% y entre 21 y 30% para iniciar en los pacientes con menos de 35 semanas de gestación al nacer. Los dispositivos aceptados para dar oxígeno a flujo libre son los que están ilustrados en las diferentes figuras. En la figura superior a su izquierda van a ver el tubito de oxígeno que va conectado a la fuente del mezclador. Se coloca cerca de la nariz del bebé y eso le aporta oxígeno suplementario.
También este tubito se puede conectar a una mascarilla y se puede adaptar a la cara del bebé. También se podrá dar oxígeno a flujo libre utilizando la bolsa dependiente de flujo o bolsa anestésica cuando se coloca en la cara del niño. Y también podrá hacerse con el dispositivo de pieza en T, como se ve aquí en la figura del Neopuff, que está conectado a la fuente de oxígeno. Y una última alternativa podría ser con la cola del corrugado o del reservorio de extremo abierto de la bolsa autoinflable, pero solamente con el extremo del corrugado, no con el extremo que va conectado a la salida de aire. Mencionamos entonces que si el paciente presentaba apnea o presentaba bradicardia por debajo de 100, estaría indicado la ventilación a presión positiva. Esto es lo que vamos a ver a continuación. La ventilación a presión positiva es la maniobra más importante para dominar durante la atención de los recién nacidos. Esta puede ser la diferencia entre el pronóstico bueno o malo de un paciente. Si el paciente tiene bradicardia o tiene apnea, procederíamos entonces a iniciar con ventilación a presión positiva, colocar el monitor de oximetría de pulso, considerar entonces si se le coloca o no el monitor de frecuencia cardíaca con el electrodo de KG. La ventilación a presión positiva adicional a estas indicaciones que acabamos de darle de apnea o bradicardia, también se puede considerar en los casos de una oxigenación baja a pesar de oxígeno suplementario o a pesar de haber recibido CPAP. Los dispositivos que nos sirven para administrar ventilación a presión positiva son la bolsa autoinflable Bambú, la bolsa dependiente de flujo o bolsa anestésica y el sistema de pieza en T o Neopuff. Los más frecuentes de encontrar en las diferentes salas de nuestros hospitales en la localidad son la bolsa autoinflable y el resucitador de pieza en T. Es importante recordar que en este punto debemos seleccionar adecuadamente el tamaño de mascarilla apropiado para el paciente que vamos a atender, utilizando la mascarilla de término, que es como se le llama a las más grandecitas, que son para los bebés de término, y las de prematuro. Y hay unas más pequeñas que son para microneonatos o para bebés extremo bajo peso. Las hay de forma redondeada, como las que podemos ver aquí en la foto donde está el Neopuff. Y las hay también con forma anatómica, que tienen un piquito para colocarlo en el lado de la nariz. La máscara debe colocarse primero en el mentón, cubrir la boca y cubrir la nariz, respetando los ojos. No debe quedar sobre los ojos. Debe sellarse de una manera firme al rostro del bebé, sin ejercer excesiva presión para evitar lesionar las estructuras delicadas de la cara del bebé. El ritmo correcto de ventilar al paciente va a ser de 40 a 60 respiraciones por minuto. Este ritmo podemos conseguirlo fácilmente utilizando la mnemotecnia ventilo 2-3, ventilo 2-3. Utilizando este ritmo de compresión, al decir la palabra ventilo, comprimimos la bolsa o activamos la pieza en T. Y cuando digo 2-3, producimos entonces la fase de expiración, donde permitimos que la bolsa se vuelva a llenar. Una vez iniciada la ventilación, nuestra meta es conseguir una adecuada ventilación por lo menos por 30 segundos para proceder con la evaluación subsiguiente. Iniciamos la ventilación a presión positiva y pasados los primeros 15 segundos procedemos a hacer una evaluación, teniendo en cuenta que el principal indicador de una ventilación efectiva
es un incremento en la frecuencia cardíaca. Pueden ocurrir varias cosas al momento de hacer esta primera evaluación. Si a los 15 segundos la frecuencia cardíaca va en ascenso, continuaríamos con la ventilación a presión positiva por 15 segundos más hasta completar los 30 segundos. Si la frecuencia cardíaca no está en ascenso, pero el tórax se mueve adecuadamente, significa que la ventilación está siendo efectiva, pero el paciente aún no ha comenzado a mejorar. Y se continuaría con la ventilación por 15 segundos adicionales para completar 30. Si la frecuencia cardíaca no está en ascenso y el tórax no se mueve, tendríamos que iniciar entonces con las maniobras correctivas de la ventilación. Luego de las maniobras correctivas de la ventilación y establecer una adecuada ventilación, continuaríamos por 30 segundos la ventilación hasta entonces proceder con la evaluación. ¿Cuáles van a ser los pasos correctivos de la ventilación? Van a estar indicados por el acrónimo Mr. SOPA. M de reajuste de la máscara, R de reposicionar la cabeza, S de succión y liberar la vía aérea, O de open, abrir la boca, P de incrementar la presión y A de alternativa, o sea, vía aérea alternativa. Al hacer los pasos correctivos, haríamos los primeros dos en bloque, reajustaríamos la máscara y reposicionamos la cabeza, reintentamos ventilar y evaluamos la excursión del tórax. Si no conseguimos una ventilación efectiva, procederíamos a la siguiente parte donde succionamos y liberamos la vía aérea y abrimos la boca del paciente y lo ventilamos con la boca abierta. Reiniciamos la ventilación y reevaluamos la excursión del tórax. Si esto aún no es suficiente para restablecer una adecuada ventilación, procedemos entonces a incrementar la presión de ventilación. Si hemos iniciado con una presión de ventilación recomendada entre 20 y 25, el tórax no se mueve, podemos incrementar a 30 o a 35 para determinar si se consigue una adecuada ventilación o no. En caso de que a pesar del incremento de la presión de ventilación no se logre una adecuada excursión del tórax, procederíamos entonces a insertar una vía aérea alternativa, ya sea con un tubo endotraqueal o con una máscara laríngea. En los casos en los cuales tenemos pacientes que tienen respiración espontánea con buena frecuencia cardíaca, como pudimos apreciar en el algoritmo, consideraríamos el uso del CPAP de máscara, el cual se puede administrar sellando la máscara a la cara del bebé y permitiendo que respire espontáneamente contra una presión de PEP, como se ve en la fotografía, sellando la mascarilla, o utilizando en lugar de la resucitadora de pieza en T, la bolsa dependiente de flujo. Hay buen nivel de evidencia de utilidad del CPAP de máscara desde el nacimiento, tanto en la sala de partos como en el salón de operaciones. En algunos lugares el CPAP está disponible con prongs nasales para armar el sistema de CPAP de burbuja y el paciente se traslada en CPAP. Cuando estamos dando ventilación a presión positiva, debemos recordar que el aire está entrando no solamente a la vía aérea, sino que también está entrando al tubo digestivo. Y esto puede provocar distensión de la cámara gástrica, que nos llevaría a dificultar la ventilación por comprometer el movimiento del diafragma y podría también inducir el vómito con una consiguiente broncoaspiración accidental. Así que cuando estamos dando ventilación a presión positiva por tiempo superior a algunos minutos, yo diría 2 minutos en adelante, o CPAP de máscara, o vemos que la cámara gástrica comienza a distenderse, podemos hacer un stop para colocar la sonda orogástrica.
Vamos a utilizar una sonda calibre 8. Vamos a medir desde la base de la nariz hacia el lóbulo de la oreja y de allí al punto medio que queda entre el apéndice sifoides y el muñón umbilical. Se procede a insertar la sonda a esta distancia, se fija con una cinta adhesiva en la comisura labial, se reinicia la ventilación a presión positiva y un asistente evacúa o aspira el contenido del estómago con una jeringa calibre 10 o calibre 20 y luego de extraer la totalidad del aire, deja el extremo de la sonda abierto para que el exceso de aire se siga eliminando con facilidad. ¿Hasta cuándo vamos a dar ventilación a presión positiva? La ventilación a presión positiva la vamos a continuar hasta que el paciente restablezca una adecuada frecuencia cardíaca por arriba de 100 y que adicional a eso tenga esfuerzo respiratorio espontáneo y regular. ¿Qué pasa cuando tenemos la necesidad de recurrir a una vía aérea alternativa? Tendríamos entonces que abocarnos a la intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal debe estar reservada para aquellos operadores o aquellos reanimadores con experiencia que sepan intubar. Si la persona que está atendiendo al bebé no tiene la experticia para intubar, puede hacer más daño que bien intentando una intubación fallida. Así que eso es bien importante a tomarlo en consideración. Los pacientes los vamos a intubar si vemos que tenemos un requerimiento prolongado de la ventilación con presión positiva o si el paciente está teniendo una ventilación ineficiente con bolsa y máscara, que sería el último acápite del Mr. Sopa. Y estaría recomendado también intubar al paciente en caso de necesitarse dar masaje cardíaco, donde se recomienda que el paciente esté intubado para mejor control de la vía aérea o por lo menos que se le coloque una máscara laríngea. Y en algunos pacientes con situaciones especiales como la hernia diafragmática, donde el paciente debería ser intubado inmediatamente, y la administración de surfactante en los prematuros más pequeños en caso de requerir. También si hay obstrucción de la vía aérea y se requiere de aspirar secreciones espesas, también puede ser una alternativa. Una vez que decidimos que hay que intubar al paciente, debemos preparar todo el equipo. Debemos tener a nuestra disposición definitivamente tubos endotraqueales desde 2,5 hasta 3,5, laringoscopio, hoja 0 para prematuros, hoja 1 para neonatos de término, pilas de repuesto, verificar que realmente la lamparita enciende, estetoscopio, sondas de succión de diferente calibre para los diferentes tamaños de tubo endotraqueal, una máscara laríngea, esparadrapo, cinta de medir, tijeras. Esto que es opcional, que en nuestro medio no contamos con él, que es el detector de CO2. Y este dispositivo plástico que está entre el estetoscopio y la sonda de succión, que se le conoce como succionador o aspirador de meconio. Primero seleccionamos adecuadamente el tamaño del tubo. Vamos a escoger un tubo 2.5 para los pacientes con edad gestacional menor de 28 semanas y menos de 1000 gramos. El tubo 3 para los pacientes entre 28 y 34 semanas con peso estimado entre 1000 y 2000 gramos. Y el tubo 3,5 para aquellos pacientes mayores de 34 semanas o con peso superior a los 2 kilogramos. Para preparar la posición de intubación, colocamos al paciente en posición de olfateo, estabilizamos la cabeza, sujetamos el laringoscopio con la luz encendida en nuestra mano izquierda, entreabrimos la boca del bebé utilizando el dedo índice de nuestra mano derecha, deslizamos entonces la hoja del laringoscopio por la comisura derecha, rechazando la lengua hacia el centro, mientras profundizamos la ubicación de la punta del laringoscopio, tratando de llegar hacia
un receso que queda por delante de la epiglotis que se llama bayécula. Una vez que llegamos a la bayécula, nosotros vamos a proceder entonces a traccionar o levantar la hoja del laringoscopio en ángulo de 45 grados hacia adelante y hacia arriba, evitando hacer movimiento de palanca. Si la punta del laringoscopio queda en la bayécula, al hacer esta tracción, vamos a poder evidenciar las estructuras anatómicas que están en la foto, donde podemos ver las cuerdas vocales, como las dos estructuras blancas nacaradas que tienen forma de una V invertida, y el espacio negro que está en medio de las dos, que es la glotis por donde vamos a introducir nuestro tubo endotraqueal. Así como sujetamos el laringoscopio con la mano izquierda, el tubo siempre se sujeta con la mano derecha. Y vamos a intentar introducir el tubo cuando las cuerdas vocales se abren, sin forzarlo, tratando de hacer coincidir esta marquita negra que está en la parte distal del tubo endotraqueal con las cuerdas vocales, que se llama guía de las cuerdas vocales, que está en la mayoría de los tubos endotraqueales que se utilizan en recién nacidos. Recuerde que debemos tratar de limitar los intentos de intubación a no más de 30 segundos. Una vez que introducimos el tubo endotraqueal, procedemos entonces a asegurar el tubo endotraqueal contra el paladar duro del paciente para poder retirar con seguridad el laringoscopio y la guía de alambre en caso de que se haya utilizado la misma. Luego de esto, procedemos entonces a conectar el dispositivo de ventilación a presión positiva y comenzamos a ventilar al paciente mientras verificamos si la posición del tubo es correcta o no. Deberíamos poder ver en la fotografía, por ejemplo, el dispositivo de detección de CO2 ha cambiado de color morado a amarillo. Eso es indicativo de que está en vía aérea. Debemos poder ocultar a nivel de las axilas la entrada de aire audible y simétrica en ambos campos pulmonares. Debemos poder apreciar el movimiento simétrico del tórax, poco escape de aire a nivel de la boca, poca entrada de aire a nivel del estómago. Deberíamos poder ver condensación de vapor de agua en el tubo endotraqueal. Deberíamos entonces ahora determinar si la distancia que introducimos el tubo endotraqueal es la adecuada. Podemos basarnos en esta tabla de referencia, se puede tener copia de la misma pegada en las resucitadoras de los salones de parto o salones de operaciones, donde se escoge la profundidad en centímetros, que es la distancia que vamos a fijar el tubo en la comisura labial, dependiendo del peso y de la edad gestacional. Otra forma de hacerlo es haciendo la medición con la cinta de medir desde el filtrum nasal hacia este lóbulo de la oreja, y esa es la distancia entonces a fijar. Si no disponemos de cinta de medir o no tenemos la tabla a mano, podríamos echar mano de la mnemotecnia que utilizábamos en ediciones anteriores del texto de reanimación, donde se utilizaba el peso en kilogramos del paciente más 6. Entonces se procede a fijar el tubo endotraqueal con tela adhesiva, pero la confirmación definitiva de la correcta posición del tubo es con el estudio radiográfico. Puede ocurrir en algunos casos que el paciente es de difícil intubación porque tiene alguna malformación congénita o tiene alguna malformación del macizo facial. La máscara laringia puede ser una forma de asegurar la vía aérea de mucha utilidad. Se ha visto que cuando la máscara laringia queda en buena posición, es igual de efectiva para ventilar que el tubo endotraqueal. Sin embargo, su uso queda limitado en pacientes de cierto tamaño y cierto peso. Los fabricantes de las máscaras laringias tamaño 1, que es la que utilizamos en recién nacidos,
recomiendan que se utilice en niños mayores de 2 kilos, aunque hay reportes en la literatura de su uso hasta en pacientes de 1500 gramos. ¿Qué ocurre cuando hemos realizado el Mr. Sopa, incluyendo la intubación endotraqueal, y al evaluar al paciente luego de ventilarlo eficientemente, vemos que la frecuencia cardíaca permanece por debajo de 60? Esa sería la indicación para la siguiente maniobra dentro del algoritmo, que es el masaje o compresiones torácicas. El masaje cardíaco siempre debe darse acompañado de ventilación a presión positiva y siempre debe darse entre mínimo 2 operadores o reanimadores. Ahí pueden ver el recuadro superior derecho que si el paciente tiene frecuencia cardíaca menor de 60 luego de pasos iniciales con estimulación y adecuada ventilación a presión positiva por 30 segundos, debemos entonces proceder con el masaje cardíaco. Como les adelanté hace un rato, coordinado con ventilación a presión positiva. La intención del masaje cardíaco es, al comprimir el esternón contra el corazón y la columna torácica, provocamos un flujo de eyección, una fracción de eyección suficiente para alimentar el flujo sanguíneo del cerebro y de las arterias coronarias. Su efectividad deberá valorarse entre los 45 y 60 segundos de iniciado. Una vez que decidimos que el paciente tiene que ser iniciado en masaje cardíaco, vamos a aumentar la fracción inspirada de oxígeno a 100%. Vamos a intubar al paciente si no se había intubado previamente. Vamos a colocar los electrodos de EKG para poder monitorear la frecuencia cardíaca, ya que un corazón que está con un automatismo pobre puede ser difícil de ocultar, y más aún en un salón con gente hablando y con monitores y alarmas sonando. Siempre vamos a hacerlo coordinado con ventilación a presión positiva y vamos a utilizar la técnica de los pulgares, donde vamos a utilizar ambos pulgares en el tercio distal del esternón y con el resto de nuestras manos abrazando la parte posterior y lateral del tórax del paciente. Este es el punto donde vamos a ejercer la presión, que es el tercio distal del esternón. Se ubica justo por debajo de la línea intermamilar, situando nosotros los dedos en el área sombreada de gris, evitando hacer presión sobre el apéndice sifoides. ¿Qué tan profundo tenemos que comprimir el tórax del neonato para poder dar un masaje cardíaco eficiente? Se describe que debe ser el equivalente a la tercera parte del diámetro anteroposterior del tórax. Vamos a contar en voz alta. El reanimador que está encargado de las compresiones torácicas cuenta en voz alta para poder coordinarse con el reanimador que controla la vía aérea. Vamos a contar 1 y 2 y 3, ventila. 1 y 2 y 3, ventila. Importante siempre la fase de I, que sucede a la cuenta del número, porque en el conteo del número procedemos a hacer la compresión del tórax. Cuando decimos I, procedemos a la fase de relajación del tórax, que es igual de importante porque permite el llenado diastólico de las cámaras cardíacas para poder impulsarlas entonces con la compresión siguiente. De esta manera, vamos a ver que vamos a dar 90 compresiones, 30 ventilaciones en el lapso de 1 minuto, es decir, 120 ciclos. Cada ciclo de 2 segundos va a estar compuesto por 3 compresiones, 1 ventilación. Vamos a mantener el masaje cardíaco hasta obtener una frecuencia cardíaca
por arriba de 60 latidos por minuto. Podemos ocultar, pero como les dije hace un rato, es mucho más certero y más útil para tomar decisiones tener un trazo de EKG para la lectura de frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa cuando el paciente ha recibido un minuto de masaje cardíaco con oxígeno al 100%, coordinado con ventilación a presión positiva, y la frecuencia cardíaca persiste por debajo de 60 latidos por minuto? Esto sería la indicación de iniciar con los medicamentos. Y el primer medicamento que vamos a evaluar es el uso de la adrenalina. Sin embargo, es poco probable que tengamos que utilizar medicamentos. Es mucho más probable que un neonato que tenga bradicardia, la misma se deba a una expansión pulmonar inadecuada o a depresión por deprivación de oxígeno que a colapso circulatorio. La gran mayoría de los neonatos, luego de establecer una adecuada ventilación, restablecen su ritmo cardíaco. Pero en aquellos casos en los cuales se requiere adrenalina, vamos a describir cuáles son las formas de administrar este medicamento. Si el paciente no había sido intubado, como mencionamos hace un rato, al momento de dar el masaje cardíaco, recordar que debe ser intubado. El paciente está en este momento con oxígeno a 100%, recibiendo compresiones cardíacas en relación 3:1 con ventilación. Tiene su EKG, tiene su saturómetro y debemos considerar colocar un acceso vascular de urgencia, de preferencia en la vena umbilical. Si la frecuencia cardíaca luego de estas acciones es menor de 60, entonces está indicado, como está en el cuadro verde, el uso de la epinefrina intravenosa. La epinefrina que vamos a utilizar es la adrenalina 1 en 10.000 y debemos recordar que en nuestro medio contamos con adrenalina 1 en 1000. Viene una ampolla de 1 mililitro con adrenalina 1 en 1000. Por lo que vamos entonces a diluir el contenido de una ampolla de adrenalina en 9 mililitros de solución salina. De esta manera obtenemos 10 mililitros de epinefrina 1 en 10.000. Y de esa jeringa, entonces con jeringas pequeñas, tomaríamos las alícuotas para administrar la dosis ponderal de adrenalina al paciente. La adrenalina se administra de preferencia intravenosa o intraósea en bolo lo más rápido posible a una dosis de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo, seguido de un flush de 0.5 a 1 mililitro de solución salina para evitar que el medicamento se quede atascado en el catéter. Mientras conseguimos un acceso vascular, podría darse una primera dosis de adrenalina por vía tubo endotraqueal. Pero debemos considerar que la dosis va a ser más alta que la dosis intravenosa. Y la dosis tendría que ser aproximadamente entre 0.5 a 1 mililitro por kilogramo dosis por el tubo endotraqueal y dar varias ventilaciones para distribuir el medicamento a nivel pulmonar. La dosis de adrenalina puede repetirse cada 3 a 5 minutos si hay persistencia de la frecuencia cardíaca por debajo de 60, a pesar de las compresiones torácicas y la ventilación. Una vez administrada la dosis de adrenalina, nosotros esperaríamos un aumento de la frecuencia cardíaca. Si esto no se da e iniciamos la dosis de adrenalina baja, por ejemplo la de 0.1, hay que tomar en consideración que las dosis subsiguientes deberíamos aumentar la dosis a la intermedia o a la más alta. Y si no hay una respuesta satisfactoria a la administración de adrenalina, debemos considerar la posibilidad de otros problemas existentes como hipovolemia o neumotórax. En los casos en los que sospechemos hipovolemia o que tengamos pobre respuesta a la adrenalina, utilizaríamos
eh, expansores de volumen. Recuerden que puede haber signos de shock sin pérdida evidente de sangre y el dato sugestivo sencillamente es pobre respuesta a la reanimación. Hay casos en los cuales vamos a tener historia obstétrica que sugiere que puede haber pérdida aguda de sangre en el neonato, como por ejemplo los sangrados del tercer trimestre, placentas previas sangrantes, desprendimiento de placenta, trauma fetal con hemorragias internas, por ejemplo en partos traumáticos. En el caso de que haya accidentes del cordón, por ejemplo prolapso cordón o una circular múltiple muy ajustada que impide el paso de la circulación, o pérdida aguda de sangre por el cordón por algún desgarro, podría ser sugestivo o indicativo de que utilicemos los expansores de volumen. Los expansores de volumen aceptados para utilizar serían solución salina normal al 0,9%. En su defecto, lactato de Ringer. Podría utilizarse también glóbulos rojos empacados tipo O negativo si se sospecha pérdida aguda de sangre como causa de la hipovolemia. La administración de los expansores de volumen es por vía intravenosa y por vía intraósea. Debe darse en una dosis de 10 mililitros por kilo, con posibilidad de repetirse una segunda dosis, y la administración debe ser lenta, en un periodo de 5 a 10 minutos, teniendo la precaución de la administración lenta, sobre todo en los neonatos prematuros por debajo de la semana 30, que tienen riesgo de hacer hemorragias de la matriz germinal asociado a cambios bruscos de la volemia o de la presión arterial. ¿Qué ocurre cuando no hay una respuesta a los esfuerzos de reanimación? Debemos considerar que si un paciente tiene persistencia de asistolia por 10 minutos o más, es predictivo de una alta mortalidad y de una morbilidad aumentada y riesgo muy alto de hándicap. La decisión de continuar o descontinuar la reanimación debería ser individualizada, pero por lo general se recomienda el corte de 10 minutos, dado que los pacientes que logran sobrevivir más allá de 10 minutos de asistolia, en muy contadas ocasiones, quedan libres de secuelas severas. También hay que considerar detener los esfuerzos de reanimación si el paciente tiene una bradicardia sostenida sin mejoría. Con los prematuros hay que tener algunas consideraciones especiales a la hora de la reanimación. Debemos recordar que son más vulnerables a las pérdidas de calor, tienen músculos torácicos más débiles, tienen pulmones inmaduros, sin surfactante, con una pobre compliance pulmonar, tienen mayor predisposición al daño oxidativo por oxígeno, tienen un riesgo aumentado de infección por inmadurez del sistema inmunológico, tienen una volemia menor, tienen mayor riesgo de desarrollar hemorragia de la matriz germinativa y también tienen mayor riesgo de desarrollar hipoglicemia al tener una reserva metabólica menor. A la hora de tratar de controlar la temperatura de los neonatos y evitar que los prematuros se nos enfríen, debemos considerar precalentar la habitación donde se va a atender al bebé, colocarle un sombrerito, colocar al neonato directamente dentro de una bolsa de polietileno, en lugar de secarlo y ponerlo debajo de la fuente de calor radiante como haríamos con un bebé más grande, para evitar la pérdida por evaporación, y esto nos ayuda a controlar la temperatura más fácil. También podemos utilizar la manta térmica de gel debajo de la sábana, que son dispositivos que se activan químicamente por hacer la expresión y nos ayudan a calentar a los bebés. Muy importante monitorizar la temperatura del bebé durante estas acciones para evitar el sobrecalentamiento, que también implica riesgo inclusive de daño cerebral por hipertermia. Cuando vamos a ventilar al paciente prematuro debemos tomar ciertas precauciones.
Recordar que es de utilidad el uso del CPAP en caso de que el neonato prematuro respire espontáneamente y tenga aumento de su trabajo respiratorio, pero que a pesar de eso mantenga una buena frecuencia cardíaca. Siempre que vamos a dar presión positiva, debemos utilizar un dispositivo que sea capaz de dar PEP y utilizando una presión pico de 20 a 25 para comenzar, ajustando la presión al mínimo que provoca o que condiciona una ventilación efectiva con movimiento del tórax. Si vamos a intubar al paciente, considerar el uso de surfactante luego de estabilizada la frecuencia cardíaca. Hemos ya repasado la totalidad del algoritmo. Es importante tomar en cuenta que siempre que estamos manejando la reanimación neonatal, debemos estar constantemente reevaluando que las medidas de reanimación se están realizando de manera adecuada y que no hemos desplazado el tubo endotraqueal, que se nos hemos quedado sin oxígeno, o que el masaje no se está dando al ritmo adecuado, o que la ventilación no se está dando con la presión apropiada. Siempre es importante estar chequeando todos los parámetros. Entonces, si en caso tal tenemos un nacimiento de un paciente, por ejemplo, con malformaciones congénitas incompatibles con la vida o con malformaciones cromosómicas, por ejemplo, trisomías incompatibles con la vida como trisomía 13, trisomía 18, puede ser una adecuada estrategia no iniciar reanimación neonatal. Sin embargo, en todos los pacientes donde haya una patología con comorbilidades aceptables o riesgo de sobrevida aceptable o mayor de 25 semanas, se debe ofrecer reanimación neonatal a todos los pacientes. Algunos bebés comprendidos en la zona gris, entre 23 y 24, 6 séptimos semanas, son bebés que desarrollan con gran frecuencia hándicap severo. En algunas latitudes se puede considerar o se debe tomar en cuenta la opinión y deseo manifiesto de los padres en el mejor interés del bebé, de que no se le hagan maniobras de reanimación avanzada que pueden estar considerándose que prolongan el sufrimiento del niño. Sin embargo, nosotros no tenemos legislación acá en Panamá que nos respalde este tipo de acciones. Como habíamos adelantado hace un rato, si un bebé nace en paro, en asistolia, debemos considerar descontinuar los esfuerzos de reanimación luego de 10 minutos de no tener circulación espontánea. Si hemos ofrecido 10 minutos de una reanimación efectiva y completa. Y cuando digo efectiva y completa me refiero a que hemos repasado todo el algoritmo de tratamiento. Debido a que la muerte cerebral se daría de manera inminente o quedaría con un hándicap severo a nivel del sistema nervioso central. Con eso damos por terminada este repaso de la reanimación neonatal. Gracias por su atención y estamos abiertos a sus preguntas y sus dudas o si quieren hacer algún comentario o algún aporte. Gracias.